Bendito Padre, vamos delante de tu presencia, Padre amado, para darte gracias, Señor, por este día maravilloso de vida que usted nos ha regalado, Señor. Gracias, Padre eterno, por el privilegio de estar con vida, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de reunirnos para gozarnos, Señor, de tu palabra, Señor, para edificarnos, Señor. Pero por sobre todas las cosas, Padre amado, voy delante de tu presencia, Señor, para que usted bendiga a mis hermanos, Señor, para que les coloque ese oído de discípulo, Padre amado, para que ellos puedan entender, Señor, bendito Padre, y puedan atesorar tu palabra, lo que tú nos quieres enseñar hoy día, Señor. Vaya usted, que yo vaya menguando, Señor, y coloque usted esas palabras en mi boca, Señor. Haga recordarme, Señor, de las cosas que debo, Señor. Bendito Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo en todo momento nos acompañe, Señor. Bendícenos con tu presencia. Tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en medio está usted, Padre amado. Solamente te pedimos eso, Señor, y que se haga tu voluntad, no la nuestra, Padre. Te pedimos una bendición especial para nuestro hermano Luis Alberto, Señor, y así también para los que no se puedan reunir en este día, Señor. Solo usted sabe, Señor, lo que ellos andan haciendo, Señor. Y sea lo que sea que estén haciendo, Señor, que sea en su nombre, Padre. Guárdalos, protégelos y bendícelos, Señor. Te pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, mi hermanito querido, vamos a hablar hoy día sobre una mujer muy especial, mi querido hermano, que fue Mical. Pero para llegar a Mical fue una de las esposas de el rey David. Pero para llegar a ello tengo que hacer como una introducción. ¿Qué quiere decir eso? Que debo contarle a ustedes cómo Mical, que era hija del rey Saúl, llegó a ser la esposa de él. Pero antes de eso tengo que retroceder un poquito y contar la historia un poquito de David, ¿ya? Así que les ruego que me tengan paciencia, ¿ya? Para poder voy a leerles, porque no todos conocen la historia de David, ¿ya? Muchos la conocen así de a poquito. Entonces no quiero faltar a nada, que no nos falte nada para poder entender lo que va a suceder con Mical, ¿ya? Así que vamos a retroceder a Primera de Samuel. Aquí se encuentra la historia, mi querido hermano, y aquí está la gran historia de David cuando mató a Goliat. Ahí empieza toda esta historia, todo lo que vamos a tratar, ¿ya? De lo que vamos a conversar. Y empieza en Primera de Samuel, como les dije, capítulo 17, ¿ya? Y se trata de, aquí dice, David mató a Goliat. Dice, perdón, el versículo 1 en adelante, capítulo 17, nos habla sobre los filisteos. Eran un gran ejército, ¿ya? Y ellos estaban prestos para la guerra y ellos se habían congregado para atacar a Israel, ¿ya? Pero mejor se lo leo, ¿ya? Para que ustedes puedan entender bien, para que no queden con ninguna laguna, digo yo siempre, para que no haya laguna. Y dice así, versículo 1 dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía
grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iban escuderos delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David, que era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los hombres, sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menos. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llevadlo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos, todos los de Israel, estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en el orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano de que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Aquel que le venciere, el rey le enriquecerá con gran... Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Diciendo y oyéndoles hablar, Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Y yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl
y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmayaré el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ni tú ir en contra del filisteo, ni ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo, y lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo a Saúl David: ve y ahora esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y le tomó la onda en sus manos y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco porque era un muchacho y rubio y de buen parecer y hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió en la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y lo trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner:
general del ejército Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió a matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo a David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo a Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy de tu siervo Isaí de Belén. Esta, queridos hermanos, es la historia de David con Goliat. Y aquí, como les dije, empieza a relatarse una gran historia que nos llevará a conocer a Mical. ¿Por qué tuve que hacer esto, mi hermano? Porque si no, ustedes no iban a saber por qué se había dado esto, ¿ya? Porque si yo se las resumía o se las parafraseaba, iban a quedar muchas incógnitas en ustedes, ¿ya? Y es así como este joven, David, hijo de Isaí, como les pude relatar, se enfrentó a un gigante, al gigante que era filisteo, y él siempre se jactaba, ¿verdad?, de que iba a acabar con los israelitas y de que él, si ellos ganaban, los israelitas serían sus siervos. Y si pasase lo contrario, ellos iban a ser siervos, ¿ya? Pero lo que también Saúl no hallaba a quién enviar, ¿verdad? Por eso es que él allí hace una, ¿cómo le dijera yo? Da una propuesta, como quien dice, un premio a quien pudiera vencer a este gigante, ¿ya? Y va por ahí, porque le dice a todos los varones de Israel lo que ganarían si iban y acababan con este gigante. Y desde aquí salen tres propuestas importantes, ¿ya? Y que la encontramos en el versículo 25, que son las siguientes. A lo mejor ustedes ya se acuerdan. ¿Qué le prometió Saúl? Le prometió que al hombre que él venciere lo iba a enriquecer, ¿ya? Segundo, le iba a dar la mano de su hija. Y tercero, lo eximiría de los tributos a la casa de su padre. Todas esas tres cosas. Entonces, claro, yo creo que David lo hizo no solo por eso, sino que lo hizo más por nada porque le tocó el corazón, como un incircunciso, como él le decía, un extraño, venía a insultar el nombre de Dios, que como no reconocía la grandeza que tenía de Dios, que era un Dios viviente, y él confiaba tanto en eso, de cómo lo había protegido, ¿ya? Y Dios aquí cumple lo que él, ahí podemos ver la mano de Dios cuando tiene propósito en la vida de alguien. Y el propósito de Dios era justamente llevar a este joven a ser un gran rey. Después ustedes, si se apasionan con esto, lo van a ir siguiendo esta hermosa lectura, escudriñando la escritura, ¿verdad? Y David, mi querido hermano, David fue preparándose a temprana edad, como ustedes bien se pudieron dar cuenta. ¿Cómo? Cuando Saúl le preguntaba si era tan joven, cómo iba él a enfrentarse a Goliat, ¿ya? Y él le dijo que él, cuando cuidaba a sus ovejas, porque él era un pastor, eh, él se había entrenado bastante. O sea, Dios le había permitido entrenarse, por así decirlo, con estos animales que atacaban a sus ovejas, ¿ya? Y ahí él lo relata, que se enfrenta cada vez con estas bestias salvajes que le atacaban. ¿Qué es lo que hacía él? Se enfrentó a un oso, a un león, y él los mataba, ¿ya? Y así fue como él fue adquiriendo yo digo, esa musculatura. Dice la escritura que era joven, era un joven más o menos de 17 años, rubio, de buen parecer,
Y Destreza, ¿no, hermano? eso, Adquirió destreza. exacto, adquirió destreza. Exactamente, mi amado. Y ahí se fue favoreciendo, como decía mi hermano, adquirió la destreza necesaria para enfrentarse a este gigante. Ya. Y es así como él, no solo eso, mi querido hermano, sino que se da cuenta usted, yo creo que ya ustedes lo percibieron, que no es con espada ni con ejército que vence Dios, sino con qué, con el espíritu de él, ¿verdad? Y eso nos da a nosotros a entender que nosotros también podemos de esa misma forma vencer al enemigo, ¿ya? Vencer al enemigo, mi querido hermano. Y así como David lo hizo. Y bueno, estábamos hablando que él le prometió la hija. ¿Cuál hija? La hija mayor, que era Mera, porque eh, Saúl tenía, si no me equivoco, 5 hijos, ¿ya? La hija tenía 3 hijos varones y 2 mujeres, y entre ellas la mayor era Mera y después la menor, que era Milca. Pero eh, fueron sucediendo cosas ahí que que a Saúl no le agradaba mucho eh, que David fuera su yerno, por la sencilla razón de que él empezó a tener celos de David. ¿Por qué empezó a tener celos, mi querido? Porque, mire, no lo vamos a leer porque lo vamos a hacer demasiado largo. Yo le voy a pedir a ustedes que aquí en el capítulo 18, versículo 7 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David, dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. ¿Ya? Y lo va relatando aquí la palabra de Dios, aquí en el capítulo 18, que, que lo hizo venir él, ¿ya? Le dice en el 16, o sea, en el 10 dice, y aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa y David tocaba con su mano como los otros días y le tenía Saúl la lanza en la mano. Eh, David le tocaba el arpa, ¿ya? Tocaba una lira, mi querido hermano, ¿ya? Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl, estoy leyendo el versículo 13 del capítulo 18, y dice, lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Mera, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y peleé la batalla de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Y nuevamente ahí Saúl vuelve a urdir otro plan, porque él estaba confiado de que David iba a morir, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace él? Lo vuelve a mandar a pelear, ¿verdad? Y aquí dice el 18, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo que Merat, la hija de Saúl, se había de dar a David, qué hizo Saúl? Lo engañó. Y ella fue dada por esposa a otro hombre, a Adriel Meolatita, ¿ya? Ya, pero había la menor, la hija menor, que era Mical, a la que nos va a basar, a la que nos interesa a nosotros conocer la vida de Mical. Aquí ya ella nos está apareciendo, esta joven,
Mical, que era la hija menor de Saúl, estaba enamorada de David y lo amaba profundamente. Y, y esto llegó a los oídos de él y él también lo pudo ver con sus ojos, porque a eso no le pareció bien él, ante sus ojos lo que le estaban diciendo y lo que se enteraba. Y dice, el versículo 21 del capítulo 18 dice, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. ¿Ve? Dijo pues Saúl a David, por segunda vez tú serás mi yerno hoy. ¿Ve? Nuevamente ahí está la astucia, la maldad de este rey, y mandó Saúl a sus siervos a hablar en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta. Tales palabras ha dicho David. Esto, lo que David había dicho, se lo dicen a quién, a Saúl. Y le dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino que siempre puso de filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba que iba a hacer caer a David en las manos de los filisteos. Y se equivocó, ya, se equivocó. Y dice después más adelante, que vuelve David, dice, ya, lo voy a leer, dice, 27, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres, no 100, sino que 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y se los entregó todos al yerno del rey, ¿ya? Y dice, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor todavía de David, ¿ya? Y fue Saúl un enemigo, como quien dice, acérrimo de David, ¿ya? Y salieron de campaña nuevamente todos los príncipes, ya, de los filisteos, y cada vez que salían ellos, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de un gran nombre. Ya, es así como este joven David empieza a tener una gran renombre, se colocó como se me olvidó la palabra, pero ustedes me entienden, se hizo de un nombre famoso, se hizo cada día más grande ante los ojos de Saúl. Y es por eso que Saúl se enfurecía, ¿ve? Y empezó a crecer ese celo, era un celo grande, ¿ya? Pero no contento con eso, este hombre lo único que quería era acabar con David. Y nuevamente, mi querido hermano, vuelve a urdir ahí otro plan, ¿ya? Y lo único que quiere es acabar con David. Y vemos en el capítulo 19, versículo 11, dice, Saúl, dice, envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por ventana y él se fue, huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y le puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y le cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió un mensajero para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado y has dejado escapar a mi enemigo?
Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. ¿Se da cuenta? Aquí Mical amaba a David, lo amaba intensamente, ¿verdad? Ya vimos que el papá no era un hombre de confiar, no cumplía su palabra, ¿ya? Y esta mujer, al enterarse de lo que su papá quería hacerle a David, al hombre que ella amaba, lo salvó. Y lo salvó 2 veces de ser muerto por el papá. Y saben, mis queridos hermanos, esto ya se lo relaté, mis queridos hermanos, y, y esa sed de matar a David no se acababa, ¿verdad? Estaba allí siempre haciendo trampa, Saúl. Pero Saúl tenía, yo diría que Saúl era un poco como paranoico, porque siempre se sentía perseguido por, por la fama que iba adquiriendo David, y, y eso no le causaba dolor también a David, ¿ya? Y este joven, eh, David desapareció una buena cantidad de años. Estoy tratando de resumir, mi querido hermano. Durante todo este tiempo David anduvo arrancando, mi querido hermano, y pasaron 9 años. Y durante este tiempo, mi querido hermano, ¿qué es lo que hizo de nuevo Saúl? Saúl, como rey, no podía hacer todo lo que quería, lo que él quisiera, sino que incluso nuevamente volvió a cometer algo indebido, y como él era rey, él creía que él todo lo podía hacer. ¿Y qué pasó? Que volvió a dar dio a Mical a otro hombre por esposo, sin siquiera estar ella divorciada. ¿Por qué? Porque en este tiempo no sabía nada de David, mi querido hermano. David había huido, estaba en el desierto, y de ahí sabemos muchas cosas que sucedieron allí, ¿verdad? Yo los invito, mi amado hermano, a que sigan leyendo esto, porque es algo precioso, ¿ya? Lo que va aconteciendo con David. Pero nosotros lo que más nos interesa es la vida de Mical. Cómo esta mujer, mi amados hermanos, ella estaba profundamente enamorada de David. ¿Y qué no haría una mujer cuando está enamorada? Cuando una mujer está enamorada por un hombre, hace hasta lo imposible, hace cosas que no debiera hacer, ¿verdad? Y, lo, y lo, cuando una mujer tiene una idea concreta en su mente, lo persigue. Como quien dice, lo sigue hasta que lo consigue, ¿ya? Y eso es lo que hizo ella. Pero en este tiempo, ¿qué es lo que pasó, mi querido hermano? Que, que ellos pasaron muchos años, 9 años, y en ella se fue apagando algo en ella se iba muriendo, porque ella no podía comprender, si ella amaba tanto a David, cómo él no podía regresar por ella. Imagínense, ella era como un rehén político de su papá. Entonces, ella se sentía así, y ella sufría, mi amado hermano, intensamente. Colóquese usted, mi amada mía, en ese lugar. ¿Cómo se sentiría usted de que su amado desaparece, que usted lo ayudó a escapar para que no lo matasen, y usted estaría ahí confiada de que él iba a venir a buscarla, de que se iban a poder ir juntos, de que iban a hacer una nueva vida y felices, ¿verdad? Pero no fue así, él no regresó, ¿ya? Y Mical después pasa un tiempo y aparece de nuevo en escena David, ¿ya? Llega de nuevo David y, y entra en escena, mi querido hermano, en la segunda de Samuel, mi querido hermano, en segunda de Samuel, y David trae algo en sus manos. Ah, no, perdón, me estoy adelantando. Ya, y con el tiempo pasa algo muy importante en este tiempo, que quien muere es el rey Saúl. Él muere, mi querido hermano, y entonces David fue ungido, ¿qué? Rey de Judá. Y Mical estaba casada con otro hombre, como le había relatado, y ya había todo esto, tenía 5 esposas, mi querido hermano, en ese tiempo, y
y estalló una guerra civil entre David e Isboset, ya, hijo de Saúl, y Abner, comandante de Saúl, que era, en resumida cuenta, era toda una familia, ¿ya? Y este comandante, mis queridos hermanos, de Saúl, quería unirse a la fuerza de David, pero David le pidió una condición. ¿Cuál fue esa condición? Que debía llevar nuevamente a Mical, ¿ya? O sea, él quería tener de nuevo a Mical. Y habían dos razones para ese requisito. Miren, mi amado hermano, ese requisito era el regreso, el primer requisito era que iba a reparar el daño que Saúl le había hecho. Y el segundo serviría para confirmar el trono de David sobre todo Israel con la hija de Saúl nuevamente como su esposa. ¿Ya? Y en segunda de Samuel, capítulo 6, ya, mi amado hermano, pues sucede algo muy grande. Cuando David trae el arca a Jerusalén, se lo voy a leer, mi amado hermano, en el capítulo 6, segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12, dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom, todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, el sacrificio, un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonidos de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció con su corazón, en su corazón. Y metieron pues el arca de Jehová y le pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Mi querido hermano, hasta allí, mi amado hermano, el amor de Mical se convirtió en ¿qué? En desprecio, en desdén al verlo danzando por las calles, ¿ya? Por las calles de Jerusalén. Ella consideró que la conducta de David no era la apropiada, que era una conducta inaceptable para un rey. Y en el versículo 20 dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca, o sea, se enojó, ella nunca tuvo hijos de David, hasta, dice la escritura, hasta su muerte. Mi amado hermano, qué triste, ¿verdad? Qué triste que una mujer, que sin haber amado tanto a un hombre, cómo acabó en desprecio por no haber entendido lo que significaba el arca para ellos, mis queridos hermanos. El arca era la presencia de Dios ahí presente, mi querido hermano. Y esta mujer, mi querido hermano, Mical, que era una mujer con grandes cualidades, esta mujer era la princesa de la monarquía de Israel, porque desde que empieza
Primera de Samuel empieza la época de los reyes, ¿ya? Antes no, ¿ya? Y su vida era el resultado de una familia disfuncional, mis queridos hermanos. El padre, como les dije, era medio paranoico, siempre se sentía perseguido, urgido, porque hasta el momento David no le había hecho nada, absolutamente nada, ¿ya? Y entonces empezó ese celo que le salió, que nacía de su corazón por ver que David crecía, como quien dice, subía en ranking, por ejemplo, decirle así una palabra, que no es la apropiada, pero perdónenme, él subía y Saúl bajaba, ¿ya? En primera de Samuel 17, 24, lo leímos, mis queridos, y allí es cuando relatamos la pelea, todo lo que tiene que ver con Goliat y cómo llegó David a la vida de Saúl, mis queridos hermanos. Y este hombre, Saúl, no fue muy transparente, ¿verdad? No fue muy equitativo, no cumplió su palabra, no era un hombre de a carta cabal, sino que era fraudulento, era su manera, su actuar no era buena, mi amado hermano. Y David sí, siempre fue leal, a pesar de todo, él fue leal, él nunca le traicionó ni nada, él tenía todo para verle. Si usted lee las escrituras puede darse cuenta que él pudo muchas veces haber acabado con Saúl, mas no lo hizo, mi amado hermano, ¿ya? Porque Dios mismo se lo colocó en sus manos, mi amado hermano, y no reaccionó, sino que allí se quedó tranquilo, mi amado hermano. Mis amadas hermanas y hermanitos, esta historia en sí, mi querido hermano, tiene el hecho de estudiar las mujeres, aunque muchas veces no hemos involucrado con los varones, ¿verdad? Porque van juntitos. Es una enseñanza para los dos, para los hombres y para las mujeres. Tiene un objetivo bien claro, mi amado hermano, para nosotros, para ser guiados, enseñados, edificados y para ver que nuestra vida es igual que la de ellos, no hay nada diferente. Claro, nosotros no somos princesas, a los ojos de Dios somos princesas, pero ante la sociedad no lo somos, ¿ya? Y quiero que me ayuden a buscar en Romanos, mi amado hermano, Romanos 15, Romanos 15, versículo 4. ¿Me lo lee, mi amado hermano? Yo quiero que lo lea usted para que vean lo que nos dice la palabra. Sí, hermano, lo leo. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Entonces, ve usted, ¿para qué fueron escritas? ¿Para qué? Para nosotros, ¿verdad? Para nosotros, ¿para qué? Dice, ¿a fin de qué? Que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, nosotros que tengamos esperanza. O sea, las Escrituras fueron hechas con ese propósito, para que nosotros podamos edificarnos, crecer y que nuestra esperanza no se apague, mi querido hermano, que nuestra esperanza siga más viva que nunca, a pesar de todas las cosas que tengamos que nosotros padecer, porque todas las cosas que nosotros tengamos que vivir, porque nuestra vida está llena de muchas cosas, de matices, ¿verdad? Nuestra vida tiene varios colores, varios matices. Pasamos por alto y por bajo, pero ellos, la escritura nos señala que ellos también pasaron por alto y bajo y mayores problemas que los de nosotros, mis queridos hermanos. Por eso el Señor nos habla hoy directamente a nuestro corazón, para que nosotros podamos instruirnos y a la vez instruir a los que nos acompañan, tal vez a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes. ¿Para qué? Para que ellos vean y puedan entender lo que Dios quiere hacer en nosotros, y para que vean que los propósitos de Dios, cuando Dios tiene propósito para su vida, Él los va a cumplir, pese
y a lo que pese lo hará, mi amado hermano. Mical, mi querido hermano, nos deja un gran mensaje. Tal vez usted dijo, ¿qué mensaje si lo que hizo ella? Sabe que sí, un gran mensaje. ¿Sabe por qué? Porque no existe nada que sea diferente en nuestra vida. Porque si usted se pone a meditar y a pensar, nosotros como mujeres también hemos hecho tonteras, cosas, cosas torpes ante los ojos de Dios. Hemos hecho cosas que no debíamos, ¿ya? Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros, ¿verdad? Y como le decía, en nuestra vida también hay aciertos y desaciertos. Y Jesús nos llama a que tenemos que tener una vida apartada de todo ello, ¿ya? Y Mical, ella podría decirse, mi querido hermano, que ella pudo ser una mujer feliz porque lo tenía todo para ser. Por fin se había reunido con el hombre que ella amaba, ¿ya? Lo había esperado tanto, sí, es posible que al pasar tantos años se puede decir como había menguado un poquito el cariño, pero también si ella lo hubiese amado tanto, lo hubiese esperado, ¿verdad? Así como, eh, como le dijera yo, como lo hace una mujer cuando espera a un hijo, ¿verdad? ¿Cuántos meses tiene que pasar? 9 meses, ustedes dicen, no, son cariños diferentes. Sí, 9 meses, pero cuando una mujer está embarazada, parecen larguísimos. Pero cuando uno ama de verdad, sabe esperar, sabe aguardar, porque en eso consiste el verdadero amor, ¿verdad? Y ella, su comportamiento tal vez no fue el adecuado, mi querido hermano, tal vez no fue el adecuado. El comportamiento de ella, al ver la actitud, al ver a su marido que danzaba ahí, yo no sé, yo me colocaba en el lugar de ella, claro, tal vez su marido allí bailando en paños menores, claro, causaría un poco de cosas, pero no era que él lo estaba haciendo con maldad, estaba influenciado y lleno del Espíritu de Dios, él se sentía feliz, gozoso, y cuando uno conoce al Señor, uno se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿O no le ha pasado así a usted que a veces escucha una alabanza y deja fluir nomás? Yo no sé usted, pero cuando yo escucho una alabanza que me toca el corazón, a mí no me importa que esté Pedrito ni Juanito, yo alabo a mi Dios, levanto mis manos y a veces, mi amado querido, no quiero ser autorreferente, pero a veces yo tengo mis propias vigilias solita aquí en mi casa. Me dejo nomás ir antes y canto, y hasta me río me río, pero de alegría, mi amado hermano, del gozo que me hace sentir que Dios está aquí conmigo. Y él me hace gozar, me hace sentir que Él está conmigo. Y por eso yo entiendo a David, cuál fue su alegría tan grande, mi amado hermano, ese deseo. Por eso él trató de excusarse, pero Mical no hizo ningún esfuerzo por entender a David. No entendió, porque si usted se puede dar cuenta, parece que ella era un poquito pagana, ¿ya? Estamos suponiendo, porque la escritura no lo dice. Estoy parafraseando, porque si queremos encontrarle una respuesta, no lo sabe, no, esa sería una respuesta, ¿verdad? Y, y, y David le explicó el porqué de su comportamiento, insistió en su actitud, pero ella insistió en su actitud hostil, de orgullo. Y sabemos, mi querido hermano, que el orgullo es fatal. El orgullo es fatal en cualquier relación, mi amado, en toda relación. Y más todavía en el matrimonio. En el matrimonio lo peor que puede haber es el orgullo. El orgullo mata toda relación. ¿Ya? Mata toda relación. Por eso se dice que el amor es ¿qué? Es sufrido, es benigno, ¿verdad? Todo lo soporta, todo lo que hay, lo guarda, ¿verdad? Mis amigos, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, Mical nos deja una gran enseñanza y nos invita a nosotros, las mujeres y a los hombres, a que hagamos una introspección. ¿Cómo está siendo nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Hay indicios de orgullo? ¿En qué momento?
¿En qué aspecto de nuestra vida, mis queridos hermanos? A veces somos muy orgullosos en ciertas cosas, pero ¿qué nos pide el Señor? ¿Qué hace el Señor con esa? Dice que Él al altivo y orgulloso, ¿qué? Lo mira desde lejito, lo mira bien de lejito. ¿Queremos eso para nuestras vidas? El orgullo daña nuestro comportamiento, nuestra actitud. Por eso hoy día el Señor nos invita en este día, a través de esta escritura, a través de la vida de Mical, a escudriñar, a que escudriñemos nuestro corazón, a admitir si poseemos algunas cositas que no le agradan y que corrijámoslas y que hagamos morir ese orgullo. En el nombre poderoso de Jesucristo tenemos que hacerlo morir. ¿Para qué? Para que nuestra vida matrimonial, nuestra vida en todas las facetas, mi amado hermano, debe ser una vida transparente, humilde, porque el Señor lo dice, que seamos mansos y humildes como es Él, manso y humilde. En Proverbio 16:18 viene algo muy importante, mis queridos hermanos. Proverbio 16:18 nos habla. Proverbio 16. Se me fue, aquí está. Proverbio 16:18. Proverbio 16:18 dice así. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Cuando el Señor va a quebrar a alguien, cuando alguien va a sufrir algo, primero el ser humano es soberbio, ¿verdad? La soberbia, ¿ya? La soberbia es mala consejera. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Dice que cuidado con nuestra forma de caminar, cuidado con nuestra forma de hablar, y cuidado con la forma en que hablamos a los demás. En el Salmo 59:12, Salmo 59:12, nos dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. ¿Qué quiere decir esto, mi querido hermano? Que a veces el pecado está en nuestra boca, y a veces nuestra forma de hablar, y a veces hacemos caer a otras personas. Y eso nos hace preso de nuestra soberbia, porque nos creemos que sabios en nuestra propia opinión. Y al ser sabios en nuestra propia opinión, ¿qué pasa? Hacemos caer a los demás, y dice, y por la maldición y mentira que proferimos, porque no estamos hablando las cosas como deben, ¿ya? Por eso que muchas veces, no sé si se ha fijado, yo digo, estoy parafraseando, esto es una idea mía, para que ustedes no, los invito yo siempre a que ustedes lean la escritura, y esa es la manera también que Dios nos dice de descubrir a los falsos maestros, ¿ok? Usted es la manera que siempre puede descubrir a un falso maestro por la escritura. Usted vaya anotando lo que la persona dijo y después corrobórelo con la Biblia, vea si es verdad lo que la persona dijo, si es verdad lo que le está diciendo, lo que le está enseñando. Es eso lo que el Señor quiere, que nosotros aprendamos, que escudriñemos, que no seamos engañados, mi amado hermano. Y es eso lo que Mical nos trata de enseñar hoy día. ¿Ve? Ella se dejó influenciar, porque usted dirá, ¿por qué influenciar? Sí, no, mi amado hermano, se dejó influenciar por lo que había alrededor, porque muchas no vio bien la situación, no analizó, ¿ya? Se sintió mal de ver allí a su esposo, pero no comprendió el por qué, porque después hubo un por qué. Él le dio las explicaciones del caso y aún así ella seguía cerrada
cerrada, no quería entender. ¿Y qué le dijo él? Que prefería, que por amor a Dios él se haría más vil. Por amor a Dios yo me haré más vil, porque sabía que Dios estaba con él. Él no estaba haciendo nada malo ante los ojos de Dios. Tal vez ante los ojos de los demás sí, pero ante los ojos de Dios, él estaba siendo bendecido. Y esa bendición él, no solamente era para él, sino también para llevarla a casa. Porque yo siempre digo, yo uso un término que se usa mucho en política, mi querido hermano, que las bendiciones a veces llegan a un hogar por chorreo. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo siempre digo, a veces una sola persona que va a la casa, que adora a Dios, que va a la casa de Dios, ¿ya? Y esa persona va a buscar bendición y trae bendición a su casa. Y en esa casa fluye la bendición. Si esa casa está siendo bendecida, no te falta agua, no te falta comida, no te falta el pan, es porque Dios está con esa persona, ¿ya? Y es eso lo que fue, lo que iba a pasar con David. Él dice, y usted léalo, mi amado, corrobórelo. Él dice, iba a llevar la bendición, porque iba a llevar la presencia de Dios a Israel. Y la presencia de Dios no solo se iba a quedar allí con el arca, sino que también la iba a llevar a su casa, porque él había sentido en su ser el Espíritu de Dios. Mi amado hermano, si tenemos a Dios en nuestros corazones, mi amado, seamos sinceros, alabémoslo a Dios. Y nosotros debemos de tener siempre presente y recordar que el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y arrogancia es un mal camino, y la boca perversa aborrezco. Así dice la Sagrada Escritura en Proverbio 8:13. Así que usted búsquelo, Proverbio 8:13. No le miento, mi amado hermano, se lo vuelvo a leer. 8, ya. 8:13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Ve? ¿Ve, mi amado hermano? Dios no está hablando directamente al corazón. Mire qué hermosa es la palabra de Dios en este día, que el Señor nos viene a traer, a decirnos, a hablarnos directamente al corazón a través de la vida de una mujer, de una mujer. Cuando Cristo gobierna nuestro corazón, nuestros pies andan en sus caminos. Mi amado hermano, que en el interior de cada uno de nosotros, mi hermano querido, siempre haya un rincón, a lo mejor que usted no puede controlar, pero vaya delante de la presencia de Dios, entrégueselo y Él hará. No sé si usted se ha fijado que muchas veces los que no conocen, yo no sé cómo, yo digo, todos oramos igual, pero uno siempre le pide a Dios que quite todo lo malo en nosotros, todo lo que no glorifique a Dios, porque dentro de nuestro corazón siempre hay algo que no quiere glorificar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque somos carne y nosotros necesitamos ¿qué? Ser más espirituales, así como era David. Recuerde que David era conforme al corazón de Dios, a pesar de todo. Dios los bendiga, mi amado. Dios los bendiga. A usted, dígame ahora, mi amado. Vamos.